Para sacarlo de la depresión, Dios permitió primero que Elías comiera y descansara. Ahora Elías está desestabilizado por completo y no quiere saber nada de lo que es su asignación como profeta. ¿A qué se estaba refiriendo el ángel del Señor cuando le decía, largo camino te resta? Y es importante aclararle esto a la audiencia, porque fíjate, una persona que esté desestabilizado emocionalmente no está en capacidad de tomar decisiones. Cualquier decisión que tome una persona que esté en esa situación va a ser errada. Habría que preguntar algo. ¿No será que Elías ya sufría de depresión? Y que lo que hizo que se activara la depresión en la vida del profeta fue la amenaza. Y después que él demuestra quién es el Dios verdadero, él era el garante. El profeta de turno era él. Él no podía irse, él se tenía que quedarse ahí. Porque ya el maligno ya no tenía poder. Lo único que le quedaba al maligno era la boca. Estaba tan encerrado, tan en el problema, que Dios le está mostrando. Y eso no lo hizo cambiar de opinión. Por eso es peligroso que una persona que esté en depresión está encerrado en su propio problema. Mire, está viendo la mano de Dios obrando, hermano, y no cree. Y aquí hay una revelación, porque ¿qué pasa? Que el maligno lo único que necesita es que tú sientas miedo. Porque una vez que él te inyecta una dosis de miedo, él te paraliza. Pierdes la capacidad de lucha. Hasta el momento que el Señor arrebató a Elías de su siervo Eliseo, nunca Elías más estuvo solo. Nunca. La soledad a Elías le estaba haciendo daño. Porque es un espíritu de soledad que de alguna forma lleva a su víctima a estar aislado de las otras personas. Exactamente cuando esa persona quede solo, queda vulnerable. Queda en un estado en donde el demonio comienza a soplarle la idea del suicidio con pensamientos de muerte a cada rato. Y es tremendo porque una persona que está en esa situación lo único que piensa es en la muerte. Si has intentado con pastillas, con tratamiento y todavía sigues igual, prueba con el Señor. Muy bien, seguimos con el tema y vamos a ver el momento que Dios trae el remedio, que Dios trae la cura, que Dios comienza a impartir el tratamiento para sanar, para liberar y para traer una recuperación en la vida del profeta Elías, que estaba sintiendo la depresión. Vamos a leer el versículo 5, porque ¿qué pasa? Para sacarlo de la depresión, Dios permitió primero que Elías comiera y descansara. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Fíjate, una cosa interesante que ocurría acá. Dice que Elías se quedó dormido, pero Dios permitió ese descanso, que conciliara el sueño para que reposara, para que descansara después del recorrido, porque recordemos que había un día, creo que fue. Un día completo. Un día completo caminó por el desierto y necesitaba reponer fuerza. Y luego que Dios le permitió tener ese descanso, ahora el ángel lo toca y le dice, levántate y come algo. Entonces, lo que necesita, de acuerdo a los tratamientos científicos, una persona para, de alguna forma, curarse de la depresión. Ahí está, descanso Y alimentación. y alimentación. Eso es lo primero que hace Dios. Fíjate, aquí Dios está aplicando el tratamiento científico, que de acuerdo a los científicos, por eso es que hay que leer la Biblia, porque en la Biblia encontramos todo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Descanso Y alimentación. y alimentación. Entonces, el ángel le dijo, levántate y come algo. Y vamos a seguir el versículo siguiente. Dice, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y una jarra de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Y volvió a acostarse. Fíjate lo que el Señor está haciendo, le está permitiendo el descanso. Entonces, recordemos que una persona bajo los síntomas de la depresión tiene problemas para conciliar el sueño y también manifiesta pérdida del apetito. Entonces, aquí vemos al Señor impartiendo el tratamiento adecuado. Descanso, le está permitiendo el descanso
y le está alimentando, dando alimentación. Tienen que tomar en cuenta algo acá. Noten que Elías no está orando, porque una persona que tiene la depresión no tiene deseo de orar. No tiene deseo de orar. Aquí lo estamos viendo. Por lo menos la Biblia no nos está describiendo que él estaba en oración. Ahí podemos ver, llega debajo del árbol, se acuesta, ¿sí? Lo único que dijo, ¿qué fue lo único que oró? Me quiero morir. Me quiero morir. Quítame la vida, Jehová. ¿Ve? Eso fue lo único que oró. Más de ahí para allá no nos registra la escritura que él estaba haciendo ninguna oración. Vamos al versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. Ajá. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahora, la pregunta es interesante. Fíjate que el ángel le dice, levántate. Por segunda vez aparece el ángel y lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Entonces, luego lo confrontó con la necesidad de regresar a su misión en la vida. El ángel, lo que le estaba hablando a Elías era que le quedaba todavía parte de la asignación que no había podido cumplir como profeta. ¿Sí? Entonces, la depresión puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración, y puede causar gran sufrimiento y alterar actividades importantes, de alguna forma, por ejemplo, como el compartir con la familia, las actividades laborales, escolares incluso, y actividades que antes producían placer. Ahora Elías está desestabilizado por completo y no quiere saber nada de lo que es su asignación como profeta. De hecho, el ángel lo vuelve a parar de nuevo y hay una pregunta, hermano Manuel, que tenemos que hacerse a la audiencia. ¿A qué se estaba refiriendo el ángel del Señor cuando le decía, largo camino te resta? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A volver a la asignación como profeta o a agarrar finalmente para donde agarró? ¿Qué piensa Manuel, hermano? En lo personal, yo digo que era la asignación que él todavía le tenía el Señor para él. Pero ¿y por qué fue a un lugar donde no tenía que ir? Justamente por el tema de la depresión. Porque la depresión te hace hacer cosas incoherentes, te hace agarrar rumbos inciertos, no te permite pensar bien, no te permite tener podríamos decirlo, la firmeza en tomar una decisión correcta, de tomar un camino correcto, sino que comienzas a divariar. Bueno, la indecisión lo arropa. Bueno, fíjate, vamos a aclararle a la audiencia el porqué de esta pregunta. Porque tal vez alguien puede decir, bueno, ¿de dónde ustedes están sacando que ya? Porque ya va, hay que aclarar lo siguiente. Aquí, lo que estamos viendo del profeta de Dios es que por ninguna parte de la Biblia nos está describiendo que está haciendo oraciones. ¿Sí? Ok. ¿De dónde saca él que tenía que ir a la montaña? Porque si no está en oración, el Señor no le está hablando. ¿Sí? O por lo menos la Biblia no lo describe. Y cuando el ángel llegó, ¿qué le dijo el ángel? Largo camino te resta. Por eso hacemos la pregunta. Claro. Pero era, ¿hacia atrás o hacia adelante? Porque largo camino te resta, ¿para dónde? ¿Para dónde tienes que ir? O él mismo interpretó que tenía que ir a la cueva. Porque la cueva para él representaba poner a salvo su vida. La cueva, él no estaba yendo a la cueva porque tenía hambre de encontrarse con Dios. Él lo que necesitaba era, y date tu cuenta que la comida, así estaría esa comida. Habría que preguntarle al Señor qué receta fue esa, porque dice la Biblia que le dio 40, le dio fuerza. Para caminar 40 días y 40 noches. Para caminar 40 días y 40 noches. Sí, fueron 2 raciones de comida que el ángel le trajo. Entonces, pero lo que
estamos viendo aquí, era para atrás a la asignación, a volver con el propósito, con la asignación que tenía, o a esconderse. Y hay que aclarar algo. Para Elías volver a su asignación, volver para atrás, era exponer su vida. Pero vuelvo a repetir, Elías, pero de todas maneras no te querías morir. Era su deseo en ese momento. Era su deseo en ese momento. Mira, en este caso, bueno, Elías no tenía deseo de continuar. Había caído en la reja de la depresión. Solo pensaba en la muerte. Típico de una persona con la enfermedad. Bueno, incluso puedo ver aquí porque dice que él lo que hacía era que se acostó a dormir. Quizás esperando que el Señor no lo permitiera despertarse, que es el sueño de mucha gente, o el deseo de mucha gente, acostarse a dormir. Muy bueno ese Y punto. se dice, porque se ha escuchado, la persona dice, yo quisiera acostarme a dormir y no despertarme Un más. sueño profundo, exactamente. Sí. Listo. Ahora, muchas personas con depresión también padecen sentimientos de soledad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa, baja autoestima, dificultad de concentración, tristeza, soledad profunda e incluso síntomas sin explicación médica. Versículo 9. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Ahora, la cueva, típico de una persona con depresión, se encierra, quiere estar solo, aislado de las demás personas. Notemos que la Biblia no describe que estaba orando, solo que pasó allí la noche. Por ahí no se nombra que Elías estaba gimiendo en el espíritu, diciendo, Señor, ayúdame, como lo describe el Salmo 102. O por lo menos pidiéndome el Señor, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde voy? Guíame, dame la fuerza, guía mis pasos. Entonces, lo que la Biblia describe, que su oración era, no aguanto más, Señor, quítame la vida. Y eso no era que lo decía continuo, fue cuando el Señor le preguntó. Y ahí es donde vamos ahora. ¿Qué le dijo Dios? Dice, el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí es donde tú te das de cuenta que el Señor, la pregunta que le hace Dios es lo que nos confirma que no era para allá. No era para allá. En su desesperación, y es importante aclararle esto a la audiencia, porque fíjate, una persona que esté desestabilizado emocionalmente no está en capacidad de tomar decisiones. Cualquier decisión que tome una persona que esté en esa situación va a ser errada. Y entonces el Señor le pregunta, la primera pregunta es, Elías, ¿por qué te viniste para acá? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que yo te quería aquí en la cueva? Si yo te tenía ya haciendo un trabajo, yo tenía planes contigo allá, yo tenía una asignación pautada para ti los días que ibas a estar en ese lugar. Date tu cuenta que Elías duró 3 años y medio escondido. ¿Te acuerdas que lo estaban buscando por todas partes y no lo encontraban? ¿Qué pensaba? ¿Por qué llegó a la conclusión de que el Señor quería que se volviera a esconder otra vez? Si ya el tiempo de que tenía que estar escondido ya había pasado. Y el Señor le dijo a Elías, sal y déjate ver, muéstrate al pueblo, muéstrate acá. Quiero hacer algo contigo tremendo. Y ahora que el Señor lo usa para hacer lo que Dios tenía que hacer para traer la liberación de la nación y a su vez abrir los cielos para que la bendición y la lluvia llegara a la nación, ahora después que Elías hace todo eso, ahora se va corriendo y se esconde. Habría que preguntar algo. ¿No será que Elías ya sufría de depresión? Y que lo que hizo que se activara la depresión en la vida del profeta fue la amenaza. La amenaza, en este caso, de la reina Jezabel. Que humanamente tenemos que aclarar, esa mujer tenía, digamos, humanamente hablando, la fuerza, la capacidad para cumplir esa promesa. Porque ella era la reina, tenía todo el poder militar. Pero Dios no lo iba a permitir. ¿Sí? Porque si le había dado la victoria con 850 profetas, es porque el Señor le iba a seguir dando la victoria en las otras oportunidades. Pero él no lo creyó. Fíjate,
La semana pasada decíamos que los científicos habían determinado las causas de algunas personas que estaban manifestando depresión. Y algunos decían que porque perdieron el trabajo, otros porque la esposa se fue, o porque tienes un familiar fuera de la nación, etcétera. Sí, son causas. Pero ya va. ¿No será que estas cosas que pasaron activaron un problema que ya estaba ahí de manera silenciosa, de manera clandestina? Porque tan rápido una persona puede perder el ánimo hasta el punto de que quiera morirse. Se fue la esposa y ya mañana el hombre quiere morirse. Ahí es donde tú te das cuenta que es posible que la persona ahora que tiene el percance está manifestando depresión, pero me parece, por lo que puedo ver acá, que ya la tenía el profeta. Entonces la amenaza lo que hizo fue que activó algo que estaba en Elías. Como dice esa adoración del grupo Grace, que nada te mueva de la presencia de Dios. Que si hay algo que te quiera arrancar de sus brazos, que si hay algún síntoma de esto que se han estado compartiendo, que está atacando allí, que usted siente que lo está jalando, la gana de estar solo, el deseo de quitarse la vida, el sentimiento de que hay una tristeza profunda, que usted pueda agarrarse de los brazos del Padre y decir, no, de aquí no me va a mover nadie, porque mi sanidad, mi libertad, mi restauración está aquí en los brazos de mi Padre. Que nada ni nadie te pueda mover de ese lugar. Nos habíamos quedado en el versículo 9. Y nos quedamos exactamente cuando el Señor le hace la pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a ver cómo responde Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Fíjate lo que está ocurriendo acá, ¿no? A la pregunta que el Señor le hace a Elías, ¿qué haces aquí? Elías responde, ahora Elías está orando. Ahora sí, está orando. Y escucha esto, hay algo tremendo porque dice, allí se metió en la cueva, cuando en el 9, y dice que pasó la noche allí en ese lugar. Y dice que vino la voz de Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí? Bueno, y él responde, en esta versión dice, he sentido un vivo deseo o un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado solo. Fíjate, él expresa aquí su soledad. He quedado solo y me buscan para quitarme la vida. Ahora, es interesante porque él está diciendo, bueno, he tenido un vivo celo, porque fíjate, los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Bueno, ya el Señor había traído una victoria. Por eso es que a él se le olvidó lo que el Señor había hecho con él, con todos los profetas falsos de Baal. Ya Elías mira en tan poco tiempo cómo se le olvidó la victoria, y el Señor ahora había traído un nuevo tiempo a la nación. Ya el Señor había abierto los cielos, y en el momento que él tenía que estar en la ciudad presenciando y cumpliendo asignaciones importantes en la ciudad, ¿verdad? Porque había comenzado un nuevo tiempo para la nación. Claro, porque él tenía que haberse quedado a ver cómo el pueblo se regocijaba ahora que Dios estaba comenzando a obrar a favor. Porque fíjate ahora, en el Monte Carmelo, él le dice, bueno, si Jehová es Dios, y entonces él dijo, bueno, vamos a hacer algo. Hoy va a quedar demostrado quién es el Dios verdadero. Y vamos a darle a los profetas de Baal que sacrifiquen adelante, ¿verdad? Y después que él demuestra quién es el Dios verdadero, porque el fuego descendió y quedó a la vista de todo el pueblo, quién era el Dios verdadero, mira la semejante victoria que había venido. Ahora, él tenía que quedarse para darse cuenta que el pueblo ahora iba a servir a Dios. Él era el garante
de que el pueblo se volviera a Dios. Pero la amenaza no lo dejó ver el desarrollo de esa bendición que venía después. El profeta de turno era él. Si él se va, el pueblo se vuelve a desenfrenar otra vez. Él no podía irse, él se tenía que quedarse ahí. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo? Porque ya el maligno ya no tenía poder. Lo único que le quedaba al maligno era la boca de la mujer. Eran las palabras. Él era el que iba a guiar al pueblo. Él era quien tenía que decirle al pueblo lo que tenía que hacer. Porque ya ha comenzado un nuevo tiempo. Entonces, noten que la amenaza de la reina había callado la voz profética en ese lugar. Había callado la voz profética e hizo que el hombre que tenía la palabra, la revelación, la dirección de Dios se desestabilizara por completo y dejara al pueblo abandonado. Entonces le está diciendo al Señor cosas aquí que no tienen ni sentido. Y entonces le está diciendo, he sentido un vivo celo por Jehová, el Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. No, ahora estaban volviendo. Él estaba hablando de pasado, ahora estaban volviendo, porque ahora el pueblo necesitaba que alguien los guiara cómo se iban a hacer las cosas ahora. Entonces, él dice, derribaron tus altares, sí, es verdad, pero ahora él los edificó. Claro. ¿Te acuerdas? Que él hizo 12 piedras, juntó 12 piedras y reedificó otra vez el altar de Israel. Y entonces, y han matado espadas tus profetas, sí, sí, de verdad, pero ese tiempo de persecución ya había terminado. Porque incluso él, cuando acaba con los profetas de Baal, ya había vengado la muerte de lo que habían matado, de lo que el diablo había usado para ajusticiar o matar a los profetas de Dios, a él mismo, pero se le olvidó. Y entonces ahora aquí se revela el por qué está ahí. Y me buscan para quitarme la vida. Por eso fue que tú estás aquí, Eli. Para eso es que estás aquí. Por eso te estás escondiendo de la mujer aquella que te amenazó. Entonces Elías se sintió solo. En la soledad y el desaliento se olvidó de lo que había hecho. Y entonces, mira todo lo que ocurrió. Elías empieza a dudar de su propia esperanza. Atemorizado, pierde la fe y el valor. Se pone al borde de la desesperación y la depresión. Y hay algo que me llama la atención, que él dice, he quedado solo. Y bueno, no solamente que había quedado solo, sino que quería estar solo. Porque se fue derechito para la cueva. Entonces, en esta crisis, pierde el deseo de vivir. Es como que si dijera, Señor, me siento solo, ¿para qué seguir luchando? Es inútil. Y ahí como que el Señor ahora le dice, párate aquí afuera, sal de esa cueva, por favor. Sal de esa cueva, porque hoy tiene que, a ti como que se te olvidó que yo mostré, y tú fuiste el canal para mostrar quién era el Dios verdadero. Yo necesito que tú salgas de esa cueva porque quiero mostrarte algo. Y vamos a leer lo que viene a continuación. Creo que es el 11. El 11. Hasta el 13. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Mira lo que Dios le mostró. El viento que el Señor produjo, las ráfagas de viento fueron tan fuertes que las rocas, esas rocas inmensas, esas peñas inmensas se aflojaron. O sea, que te estoy demostrando que si con el viento yo puedo hacer que esa gente que te está persiguiendo no te pueda tocar. Tengo poder. O sea, el Señor lo que le está demostrando a él, quién es el Dios que él le sirve. Sigue leyendo. Dice, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. No estaba en el terremoto. Y él está viendo todas estas señales sobrenaturales que el Señor le está mostrando. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto,
salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí es extraño lo que estamos leyendo, porque el Señor le hace la misma pregunta que le hace al principio. Y hay que ponerse a pensar algo. ¿Por qué le hace la pregunta dos veces? ¿Qué haces aquí, Elías? Tristemente, este hombre vuelve a responder. Es como que si el Señor le está dando una oportunidad para que rectifique. Estaba tan encerrado, tan en el problema, que Dios le está mostrando todo lo que efectivamente le permitió ver. Y eso no lo hizo cambiar de opinión. Por eso es peligroso que una persona que esté en depresión está encerrado en su propio problema. No, mire, está viendo la mano de Dios obrando, hermano. Y no creo. Está viendo la mano de Dios obrando. O sea, lo que el Señor le estaba pidiendo o le estaba mostrando era para ver si cambiaba de opinión. Y que va, responde igual, hermano. Habría que hacer un break aquí para explicar esto. ¿De dónde saca Elías ese concepto, esas respuestas que le da Dios? Que fueron las mismas. Las dos preguntas las responde igual. ¿De dónde las saca? Porque hasta donde estamos entendiendo, Elías lo que tiene es una perspectiva errada de lo que está sucediendo. ¿Por qué tiene una perspectiva errada? Porque él se está dejando llevar por una amenaza, hermano. Y mira el problema de la amenaza. Por eso es que hay que tener cuidado con los pensamientos y con las voces que mucha gente escucha. Vayamos a este episodio en donde David está en la línea de batalla. Dice que David corrió a la línea de batalla. Y Goliat, el gigantón aquel, vino al frente. Y en ese momento, antes del combate físico, hubo un impasse de palabras. Y entonces, quien comienza de alguna forma a decir cosas es el grandulón. Y había que preguntar, pero si este grandulón tiene toda la de ganar, ¿por qué de alguna forma no procede? ¿Por qué no procede? Si tiene el tamaño, tiene el físico, tiene la experiencia de guerrero, tiene las armas. David no tenía nada. David lo que aparentemente tiene en la mano, de acuerdo a la descripción que da, es un palo o una onda. Una onda. Y unas piedras. Pero comienza a decirle palabras, porque Goliat se está dando cuenta que el único que estaba en el campamento, que no tenía miedo, era David. De todos los hombres de guerra que estaban allí, el único que no tenía miedo. Y Goliat necesitaba convencerlo de que no iba a ganar esa pelea. O sea, él lo que quería era intimidarlo con palabras. Hay un combate de palabras. Y la intención del enemigo era hacerlo creer, por las palabras que él le estaba diciendo, que no iba a ganar. Fíjate cómo lo dice esta versión. Dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Y le dice: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David. Le rugió, sí. Por las palabras le ruge a David: para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tus carnes a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. La pregunta es, ¿para qué tenía que decir eso? Porque él necesitaba convencerlo, porque él se dio cuenta que David estaba decidido. Él se da cuenta que David no tiene ninguna posibilidad en lo humano para ganarle, pero se está dando cuenta que no tiene miedo. Y aquí hay una revelación, porque ¿qué pasa? Que el maligno lo único que necesita es que tú sientas miedo, porque una vez que él te inyecta una dosis de miedo, él te paraliza, pierdes la capacidad de lucha, que era lo que tenía, que fue lo que le pasó a Elías. Perdió la capacidad de avanzar. Esa mujer no iba a hacer nada. Esa mujer no iba a poder con ese hombre. Ese hombre tenía la capacidad. ¿Te recuerda aquellos hombres que llegaron a decirle, mira, tú eres el hombre de Dios? Sí. Y él decía, si yo soy hombre de Dios, que descienda el fuego del cielo y lo consuma usted ahorita. Y eso sucedió. No podía pasar eso con la reina, pero ella le mandó unas palabras. El enemigo sabía que esas palabras eran suficientes para desestabilizarlo. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos oyendo. Porque entonces resulta que ahora, con una perspectiva errada, Elías da una respuesta errada por una perspectiva errada, por un concepto, por una mentira. Él asumió esa mentira como una verdad. La mentira nunca va a ser verdad. Pero el tema es que si tú repites, tú escuchas una mentira y le pones cuidado, comienzas a familiarizarte con la mentira.
Y comienza, cuando te familiarizas con la mentira, entonces comienzas a asumirla, a verla como una verdad. No es que sea verdad, es que la vas a ver como una verdad. Una verdad, claro. Te vas a familiarizar con ella. Aquí por eso es que decimos que hay que tener cuidado con lo que estamos oyendo y de quién estamos escuchando cosas. Elías se desanimó por completo, se desestabilizó por completo. ¿Sí? Hay personas que de pronto tú la ves que están chévere y de repente escuchan algo y pierden el control. Le llegó un mensaje por el teléfono Se o desestabilizan rápido. y alguien los llamó y le dijo algo y lo desestabilizaron por completo. Pierden el control por completo. Ya no responden igual, comienzan a sudar frío. Eso fue lo que pasó con él. Lo desarman. Lo desarman por completo. Entonces, esas son estrategias que el maligno está usando y ha usado y le sigue dando resultados porque, por ejemplo, con Elías le dio resultados. Lo desestabilizó por completo. Entonces Dios le está mostrando su poder, le está mostrando su gloria, le está mostrando todo lo que puede hacer, lo que es capaz de hacer, y Elías no está pendiente de eso. ¿Por qué? Porque una persona que está en depresión, mire, puede ver una cosa maravillosa que está pasando a su lado y es como que si estuviera viendo para otra parte, como que si estuviese ciego, sordo, mudo. Claro, porque leyendo estos 3 últimos versículos, el Señor le dice, sal y ponte delante de mí. Ajá. Y el Señor dice que se muestra como el viento, como el fuego, como el terremoto. Pero cuando termina el 13, dice que Elías salió y se paró a la entrada de la cueva. Y no se supone que ya estaba afuera. Viendo el poder se esconde. Ajá, claro. Como que no me o sea, no, el poder de Dios, o sea, estuvo como por menos el poder de Dios. Sí. Por eso, porque ¿qué pasa? Cuando la persona está en depresión, todo el mundo se ríe, él no. Mira, tal persona, tal cosa. No sé, no me interesa. Pero bueno, ve. Entonces, de alguna forma, ahí está pasando algo tremendo. Y retomamos de nuevo con la pregunta, ¿no? Que el Señor le hace después que le muestra todo lo que le mostró. Le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, la primera pregunta de Dios muestra que, aunque el mismo mensajero de Dios lo ayudó a hacer el viaje, en verdad, Elías no debería o no debía haber ido a la cueva. Dios le hace la misma pregunta, a lo que Elías responde la misma respuesta. En su caso, la depresión y el desánimo parecen haberse originado en la expectativa o la perspectiva errada que tenía. Él subestimó sus propios éxitos y también menospreció el poder de Dios para protegerlo. Y algo muy característico de la persona depresiva, y como usted lo decía, ellos siempre van a recordar los episodios malos, los episodios tristes. O sea, Elías tenía que haberle contado al Señor, oye Señor, gracias por esa manifestación de poder, gracias por haberte manifestado con ese fuego, gracias porque respaldaste y mostraste que tú eres el Dios verdadero, y el pueblo quedó convencido. Claro. Esa tuvieron que haber sido la palabra. Y después seguir, pero, bueno, me dio miedo por lo que dijo esa vez. Claro. Pero no, él se enfocó fue en el pasado, que ya Dios había borrado con ese fuego. Que ya había, claro, exacto, por supuesto. Ahora, una de las cosas que efectivamente teníamos que haber escuchado de Elías era, Señor, perdóname, cometí un error en venirme para acá. Ahora entiendo que no era tu voluntad, porque hay momentos donde el Señor le dice que cuando es necesario ir a la cueva, pero hay momentos que tienes que salir a llevar lo que recibiste, lo que ya el Señor te dio en la cueva. No siempre vas a estar encuevado. Lo que se tenía que haber escuchado en el día era, Señor, perdóname, me arrepiento, porque entiendo que no era tu voluntad. Tenía que haberme quedado para vigilar que el pueblo cumpliera, porque ya el pueblo se había vuelto a Dios. Ya el pueblo había entendido quién era el Dios verdadero. Y ahora Elías tenía que quedarse allí, o tuvo que haberse quedado para guiar al pueblo realmente a adorar al Dios verdadero. Hay algo tremendo, porque desde ahora en adelante, el Señor de alguna forma cuidó de que Elías no volviera a andar solo, porque al parecer la soledad parece que le había hecho o le estaba haciendo daño a Elías.
Entonces fíjate que lo que hace el Señor no lo deja que de ahora en adelante ande solo. Necesitaba un compañero, porque Dios le ordenó ungir a Eliseo en su lugar. Ahora Elías debía formar o formar a su sustituto hasta el día que él fuese arrebatado. Porque date tu cuenta, Elías quería morirse, más que todo por una amenaza, pero Dios no podía concederle eso porque era cumplir el deseo de Jezabel, era cumplir el deseo errado de Elías, no era el tiempo. Y como tú decías ahorita, no le concedió la petición, porque todavía el hombre sigue vivo. No era el tiempo de morir, porque todavía tenía cosas que hacer. Pero ese detalle me llama la atención. Date tu cuenta. Él le dice al Señor, me quiero morir. Pero ahora escucha a Dios diciendo, bueno, tienes un sustituto. Cuando llegues a tal lugar, me unges a Eliseo en tu lugar. ¿Qué pensaría Elías? Oye, como que el Señor como que me aceptó, como que dijo aprobado. Aceptó la propuesta. Porque si tú le estás diciendo al Señor, me quiero morir, y el Señor dice, ah, bueno, sí, bueno, cuando llegues allá, al lugar donde te voy a mandar, me unges a fulano en tu lugar. Señor, no es era jugando, ¿viste? Quizás él esperaba que el Señor dijera, no te preocupes, vuelve allá que yo voy a eliminar a Jezabel, no te preocupes. Sí, claro, pero fíjate que el Señor le dijo, te sale sustituto. Y hay algo interesante. El Señor no quería que Elías volviera a quedar nuevamente solo porque la soledad le estaba haciendo daño. Y le dice, me unges a Elías, a Eliseo. Pero hay algo interesante en la historia, porque dándole seguimiento a esta historia, resulta que el tiempo que duró Eliseo en formación se cree que fueron más de 10 años. Entonces, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, pero pudo haberlo formado en 3 años. Pero ahora, ¿por qué? Porque Elías lo decidió así. Porque no podía estar solo, tenía que estar con alguien que él lo formara y al mismo tiempo le sirviera de compañía. Pero Elías se había acostumbrado a andar solo, porque la gente que le gusta estar solo, que parece que se adapta a la depresión, se adapta a la tristeza, se adapta a la soledad, y entonces ahora ya no quiere estar con nadie más, sino quiere andar solo. Y entonces ahora Elías anda con Eliseo, y necesitamos ir a ese episodio en el segundo libro de los Reyes, y vamos a leer el capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Ahí pasaron cosas interesantes. Nos muestra a un Eliseo o a un Elías que quería estar solo. Estaba en plena formación del discípulo Eliseo, pero a cada momento le decía, a cada lugar donde llegaba le decía, quédate aquí. Pareciera que se volvió a repetir ese episodio. Sí. Algo estaba pasando nuevamente en la vida de Elías, que quiere hacer lo mismo que hizo con el siervo cuando lo dejó botado por primera vez, ¿te acuerdas? Sí, sí. Un siervo que no se le describe el nombre en ese episodio. Bueno, lo dejó botado y él se fue por el camino del desierto solo. Bueno, ahora quiere hacer lo mismo con Eliseo. Vamos a leer. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, y le recuerda, tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quería dejarlo ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaba Elías? ¿Que se podía zafar de su discípulo así? ¿Quién le estaba diciendo a él que no era Dios que lo estaba guiando a dejar al discípulo ahí? Porque ellos tenían que llegar al lugar donde Dios iba a arrebatar a Elías, porque la unción profética, el manto y todo aquello tenía que caer sobre Eliseo. Pero separados no. Y Elías le dijo, yo te voy a decir algo. Yo estaba muy tranquilo en mi empresa, como agricultor, y usted llegó y me dijo, sígueme. Y tú fuiste consciente de que yo quedé sin empresa. Yo pasé el puente y después lo mandé a tumbar. Yo no tengo vuelta atrás. Tú no me puedes dejar aquí. Yo me tengo que ir. Yo tengo que estar contigo hasta el final. Y fíjate lo que sigue diciendo la historia. Dice, el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que el Señor hoy se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo,
quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. No, nunca te voy a dejar. Fíjate, le recuerda, nunca te voy a dejar. Y entonces los profetas, para completar, le decían a Eliseo, yo no sé qué vas a hacer. Después que el profeta, porque como él no pertenecía a la escuela profética, a las academias proféticas de la época, no se congraciaba con ellos. Y entonces, mucho menos se va a quedar ahí con esa gente. Y ahora siguen de camino y Elías le dice, quédate aquí. No, aquí menos me voy a quedar. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabía que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Ajá, ahora, ¿cómo eso se iba a gestar? ¿Cómo se iba a dar esa impartición en la vida de Eliseo si no hubiese ido con él hasta el final? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacaba Elías? ¿Por qué Elías manifestaba o le indicaba a Eliseo que se quedara atrás? Si se supone que él tenía que seguirlo hasta que el Señor lo arrebatara, porque ahí es donde estaba la bendición. Y date tu cuenta que al final él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti antes de irme? Y él le dice, bueno, mi Señor, ya que voy a ser tu sustituto aquí, ya que me voy a quedar aquí cumpliendo la asignación, la voluntad de Dios aquí en la tierra, bueno, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y entonces él dice, bueno, eso no depende de mí. Si el Señor te lo permite, eso será así. Bueno, ese hombre tenía que estar pendiente. Lo que quiero decir con todo esto es que hasta el final, hasta el momento que el Señor arrebató a Elías de su siervo Eliseo, nunca Elías más estuvo solo. Nunca. Porque la soledad a Elías le estaba haciendo daño. Entonces ahora tenía un sustituto que lo iba a formar, pero que a la vez le iba a servir de compañero. Por eso es importante decirle a los hermanos que están allí en sintonía que de alguna forma el que tiene depresión no puede estar solo. Quiere estar solo porque el espíritu inmundo que lo está atormentando le hace creer o le hace sentir, porque es un espíritu de soledad, que de alguna forma lleva a su víctima a estar aislado de las otras personas, que no pueden hablar, no tiene deseo, le quita el deseo de hablar con otra persona y quiere estar solo. Bueno, exactamente cuando esa persona quede solo, queda vulnerable, queda en un estado en donde el demonio comienza a soplarle la idea del suicidio con pensamientos de muerte a cada rato. Y es tremendo porque una persona que está en esa situación lo único que piensa es en la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque está solo. Su mente lo que hace es puro pensar. No tiene un tema de conversación con nadie porque está solo. ¿Qué le vamos a recomendar a todas estas personas que nos están viendo ahora y que de alguna forma están pasando por esa problemática? ¿Qué vas a hacer con esa situación? Algunas personas que nos están sintonizando ahora tienen años bregando con ese tipo de situación. La pregunta es, si has intentado con pastillas, con tratamiento y todavía sigues igual, prueba con el Señor, busca la iglesia, ora, habla con gente de oración que te ayuden y que de alguna forma, la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar o escuché el domingo un testimonio
de una joven que trajeron a la iglesia. Y ella manifestaba que por todo lloraba y estaba sintiendo mucha depresión y mucho desánimo. Y resulta que con las oraciones que hicimos por ella, las veces que pudo venir a la iglesia, el domingo estaba escuchando el testimonio de que ya se le quitó la gana de llorar y que ahora está más repuesta, tiene un semblante distinto. Todo ha cambiado en su vida a propósito de las oraciones que hemos hecho. ¿Cuál es la solución que le estamos dando a las personas que efectivamente están viendo este video? Bueno, busca la iglesia, busca a los hermanos. Yo sé que hay personas que tal vez no están acostumbrados. Alguna persona dice, pero es que yo tengo mi religión. No, aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de la intervención de Dios en tu vida por medio del Espíritu Santo. Cuando tú seas capaz de decirle al Señor en oración, ayúdame. Lee el Salmo 102, lo explicamos al principio. Tiene una oración tremenda, una oración modelo. Exprésale a Dios en oración lo que estás sintiendo. Serle sincero o sincera a Dios y dile, Señor, estoy pasando por esta situación. Tengo esto, perdóname, porque tal vez todo esto me ha venido a consecuencia de que te ha dado la espalda, de que te he fallado, de que no he obedecido tu propósito, tu plan, la asignación que tienes para mí en esta tierra, y por ende me ha venido todas estas cosas que estoy sintiendo. Pero llegó el momento de volverme a ti, llegó el momento de que me restaure, llegó el momento de alguna forma de salir de esta situación, hay un salmo que habla del lodo, de la desesperación. Sacaste mi alma del lodo de la desesperación. Esos salmos que están ahí en la Biblia, de alguna forma están hablando de personas que estaban en una profunda tristeza, en una profunda depresión, pero Dios los ayudó. Dios, y el mismo Dios que ayudó a esta gente a salir de esa situación, también te va a ayudar a ti, también te va a bendecir a ti. Finalmente, si comprobamos el origen de la enfermedad, podremos anular su poder en nuestras vidas con las armas espirituales que Dios nos entregó. Esto para la ciencia lo califica como locura o fanatismo religioso, pero es Dios quien nos creó y no la ciencia. Busca al Señor, busca la iglesia, acércate de nuevo. Hay personas que de alguna forma, este mensaje por cierto va dirigido a todos los venezolanos que están regados por el mundo. Y si conoces a alguien que un familiar, un amigo, un compañero, un vecino que de alguna forma está fuera del país, bueno, hazle que este video le llegue. Busca los medios para que este video le llegue. ¿Por qué? Porque la idea es decirle a esa persona que y algunos de ellos están apartados de la iglesia. Y porque le ha tocado que estar trabajando fuertemente hasta altas horas de la noche. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Algunas personas incluso trabajan hasta los domingos, sábado, domingo, y trabajan muy duro hasta altas horas de la madrugada y no les da tiempo de ir a una iglesia. Y a propósito de esa vida de trabajo que están llevando, bueno, se le ha hecho difícil ir a la iglesia y ha venido la frialdad y se han dejado envolver por las cosas del mundo. Pero hay tiempo todavía. Tienes que levantarte, tienes que volver a la iglesia, porque es la única forma de poder salir de esa depresión que te está arropando, de poder salir de esa tristeza. Ahorita viene un tiempo tremendo de compartir. En pocos días se va a estar celebrando pues el compartir, la cena navideña y todo eso. Y te va a tocar que estar allá en otros países donde te encuentras ahora, y tu familia acá en Venezuela. ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a hacer? Bueno, la iglesia. Acércate allí a una iglesia cercana y cuéntale a los pastores lo que estás viviendo. Dile, hermano, mira, he tenido problemas con el sueño, no he podido conciliar el sueño por las noches, ya no sé qué pastilla tomar de alguna forma para resolver mi problema. Tengo pérdida del apetito o me la paso solo llorando en un cuarto encerrado. Tienes que buscar ayuda lo más rápido posible. Tienes que contarle a alguien lo que te está pasando.
No sé si vas a compartir algo por allí. Tengo por aquí el Salmo 40. Salmo 40. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Amén. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Amén, ¿viste? Me sacó del foso de la desesperación, El foso de la desesperación, del lodo y del fango. del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Amén, ¿viste? A medida que iba avanzando iba afirmando sus pasos. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Amén. ¿Viste? Por el testimonio. Porque mucha gente conoció que estaba en la tristeza, estaba en el dolor, pero desde que comencé a afirmarme, de que comencé a caminar, y ahora mismo me estoy acordando de Chía, porque Chía decía que quiere volver a la iglesia, que quiere levantarse de nuevo, que quiere nuevamente sentir la presencia de Dios. Y hay muchas personas que están escuchando este mensaje o que de alguna forma le va a llegar este mensaje. Y también tienen ese deseo de sentir nuevamente la presencia de Dios. Tienen ese deseo de nuevamente asistir a la iglesia porque se acuerdan, pero por alguna razón no lo han podido hacer. Bueno, tienes que llenarte de fuerza, de ánimo, de optimismo y levantarte y buscar una iglesia y contarle allí. Fíjate, es bueno que sepas esto. No llegues a la iglesia y te sientes por allá como el que no quiere compromiso y te vas así nuevamente. No, busca, ya que vas a la iglesia, habla con el pastor, pide una cita si es necesario, o con un hermano líder de esa congregación y cuéntale lo que estás viviendo, de alguna forma para que ellos oren por ti y seas libre de esa situación. Amén. No hay otra opción. No hay otra opción de verdad para poder ser libre de la depresión, para poder salir de esa tristeza profunda, para poder decirle a la muerte, hey, suelta mi vida. Porque, como lo decía hace un rato, ese espíritu arropa, ese espíritu quiere cobijarte al punto que lo que quiere es llevarse justamente una vida, justamente acabar con tu vida. Podríamos decir lo que el Señor, lo que el ángel de Jehová le decía a Elías: levántate, come, porque todavía te queda camino. Todavía quedan muchas cosas que hacer. Todavía quedan muchas cosas que cumplir. Todavía quedan muchas cosas por llevar a cabo y por realizar. Como para que estemos deseando morir. De verdad, en el nombre de Jesús creemos y declaramos una palabra de libertad sobre tu vida, sobre la vida de la persona que quizás está a tu lado. Porque de pronto no eres tú el que está presentando la situación, pero la persona que está a tu lado. Creemos en el nombre de Jesús que todas esas cadenas de opresión se rompen y se caen ahora mismo. Me gustaría hacer una oración para cerrar de alguna forma este programa por el día de hoy, por todas estas personas que están ahí en sintonía y por los que escribieron, Por supuesto. pidiendo oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todas estas personas que han estado en sintonía hasta esta hora, y no queremos cerrar este espacio sin darte las gracias por la oportunidad de haber compartido con toda esta gran familia que estuvo en sintonía. Gracias porque nos estás dando el privilegio de orar por todas esas personas que ahora mismo nos están sintonizando. Hay personas que tienen depresión, hay personas que están fuera del país, en cualquier país de Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Estados Unidos. Señor, oro para que donde quiera que estas personas se encuentren ahora mismo, tu Santo Espíritu los arrope. Y en el poderoso nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, toda tristeza, toda confusión, todo lo que se esté dando en las emociones de cada hombre y mujer que a esta misma hora nos está sintonizando. Espíritu de Dios, gracias por haberme permitido, juntamente con nuestro hermano Manuel Paredes y con este gran equipo que estamos formando, este gran equipo de trabajo en esta programación. Gracias, Señor, porque nos has usado hoy como un canal de bendición para muchas familias, muchas personas que nos sintonizan, y donde quiera que se encuentren ahora mismo enviamos una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra, Padre mío, que los conforte, que los levante, que les dé nueva fuerza para seguir adelante. Muchísimas gracias, Padre, por permitirme hasta este momento poder compartir estas palabras con esta gran audiencia, esperando, Señor,
y declarando que esta palabra ha caído en buena tierra. Y por supuesto esperando que esa semilla que ha caído en buena tierra germine, crezca y dé fruto al 100 por 1. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén.